El tema con que vamos a empezar es uno que ha provocado un altísimo grado de polémica a nivel mundial, diría yo. La información la saca AP y tiene que ver con un anuncio que se hace de manera extraoficial que el gobierno cubano va a considerar darle la oportunidad a las pequeñas y a las medianas empresas de legalizarse. Esto es lo que crea la confusión porque solamente es una propuesta que en caso de ser discutida, y todavía ni siquiera se sabe que si va a ser discutida, lo haría la Asamblea. Esto ha despertado pues, precisamente una serie de polémicas. Sergio, adelante. Sí, buenas noches, Roberto. Gracias por la oportunidad. Realmente es un tema bastante confuso porque ha partido, o sea, aquí en Miami, en muchos canales, se ha trabajado con una línea editorial que le ha puesto AP, que no es más que un simplismo. Yo digo que es una noticia para extranjeros. Lo que ha ocurrido es que tenemos que irnos atrás a ver qué fue lo que ocurrió en ese Congreso. Un Congreso que sesionó y que no aprobó estas dos tesis de las cuales se están hablando ahora. Las tesis se elaboraron de una manera no democrática. Una tiene que ver con la proyección de la estructura económica de Cuba a futuro y la otra es el plan económico como tal hasta el 2030, que para mí es algo insoñable con una gerontocracia que dirige. Sí, es una cosa delirante llegar al 2030 cuando ya él está pensando en retirarse en el 2018. Bueno, básicamente estos son planteamientos programáticos, son programas, son tesis que debieron discutirse. Primeramente, antes de que ocurriera el Congreso, hubo un malestar en La Habana y se dijo que la elaboración no era democrática y en el Congreso del partido, en lugar de aprobarla, se dieron a la tarea, vamos a decir, como utilizando su lenguaje, a que las iban a publicar después para que la población las conociera, a que se debatieran, entre comillas, entre las masas, o sea, a darle un baño de masas a esos documentos para que la gente opinara hacia dónde iba el país. Y lo que ha ocurrido es que al publicarlos este martes, esos tabloides de 32 páginas, que por cierto no están en PDF para el mundo entero, se conocen solamente en la intranet cubana, una reportera de AP hace un trabajo donde dice categóricamente que el gobierno cubano y el partido han reconocido a la pequeña y la mediana empresa. Y eso es lo que crea la confusión y además donde crea la polarización y básicamente el debate, ¿no? Por supuesto, porque eso tiene muchas consecuencias de las que hablaremos más adelante, como modificar la Constitución y reconocer la propiedad privada y básicamente al reconocerla, modificar la industria bancaria, establecer un sistema de hipoteca para afianzar negocios, romper con el monopolio del comercio exterior que tiene ese propio ministerio, porque ya hay periodistas de EFE en La Habana entrevistando a pequeños propietarios que sueñan con importar sus insumos. Y a ellos yo les digo que esperen. Pues es un problema de tiempo, es un problema de la pregunta hasta dónde cesa el inmovilismo y si no cesa, empiezan muchos de los problemas. Yo creo que definitivamente dentro del gobierno de Cuba, inclusive dentro de sus cuadros, hay sumas impaciencia, necesidades, cosas que hay sueños comunes que a lo mejor no son ni siquiera someramente cercanos al capitalismo, pero sí a sistemas en los cuales han primado en Europa Oriental y en otros lugares. Y yo creo que esto es un problema de tiempo. Yo creo que la función nuestra de afuera en este aspecto es lo que tú estás haciendo, que es la orientación. Yo creo que la orientación y la presión en cuanto a las medidas sean o no válidas, pero que no podemos olvidar que hay fines, y parte del fin de todo esto es la democratización del sistema cubano, el empoderamiento del pueblo cubano, y ese es el que nosotros tenemos hacia donde tenemos que apostar. A mí me parece que hay un debate, o sea, y sobre todo hay un alto nivel de expectativa alrededor de la figura del innombrable, que es básicamente omnipresente y que todo el mundo está esperando que acabe de pasar ya a la historia, poderle rendir todos los homenajes que la historia supuestamente, para que el proceso empiece a andar de alguna manera. ¿Me equivoco? Déjame ordenar un poco mis pensamientos porque me han trocado un poco aquí. Okay. Primero, la legitimidad que se lo toca al Congreso del Partido como entidad que pueda discutir una ley económica está, en principio, tú que eres abogado, contra la propia constitución de ese país. O sea, el partido no es gobierno, el partido no legisla, entonces ahí hay una contradicción. Estoy de acuerdo contigo, pero ese país la constitución dice que es la fuerza que rige la sociedad cubana. Exacto. Ese es el principio que ellos manejan. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, hay una mala leche periodística. Claro. O sea, se orientó a alguien, yo no quiero decir nada, cada cual tiene su ética, yo manejo un medio, tú manejas otro. Sergio ha sido mucho tiempo periodista, él sabe de qué estamos hablando. Se crea influencia a través de un titular, y no de un titular, de un cintillo. Eso se lo traga todo el mundo, crea un estado de opinión, pone nervioso a la gente en La Habana, voy a poder tener mi empresita, la gente está más contenta, porque a la gente se le olvida muy rápido lo que no le dicen. Lo que le dicen lo olvida al momento, pero lo que no le dicen lo olvida todavía muchísimo más rápido. Y la gente empieza a especular. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que debemos,
por todos los medios, eliminar la figura de Fidel Castro del vocabulario tanto en Cuba como fuera de él. No porque el innombrable, entonces no lo nombramos. no mencionarlo, porque Ni siquiera el innombrable. sencillamente en la medida que legitimemos un proceso que simplemente, un proceso ya le llamo porque no es otra cosa, un proceso que sencillamente yo siempre digo una cosa, te voy a decir el ejemplo. Termina la claro. expresión para seguir en alguna de ellas. No, espérate, voy a terminarla bien porque no quiero meterme en un terreno en el cual no quiero otorgarle el poder que no debe tener. Si una cosa que me dijo a mí Tania Bruera y que yo creo que es fundamental es, tenemos que pensar como si ese país ya hubiera cambiado. Claro. Entonces, yo me sitúo en ese aspecto. En esa dimensión. Ese señor es un expresidente. Ese señor no tiene nada que pintar. Nadie lo eligió. Si quiere volver al poder, que se elija, como van a ser los miembros de Somos Más, en la asamblea de su circunscripción, a delegado del Poder Popular. Qué bueno que esta mesa no es redonda y parece que a Alma le gusta la película de Harry Potter para ponerle Voldemort al señor, al tenebroso. Ahora, independientemente de lo que usted decía, del tema jurídico, conceptual, vamos a una realidad que es la práctica en Cuba. Olvídense si es legal o no, legal o no. La práctica ha demostrado en Cuba que el partido y el Congreso del partido es el que determina lo que se va a hacer. O sea, la Asamblea Nacional nunca ha aprobado nada, ni ha modificado nada en la Constitución que antes el Congreso del partido no lo haya aprobado. Con el visto bueno o desde el grupo de poder del Buró Político, que no es ni el Buró Político, son 5 o 6 personas, que son los que realmente deciden en Cuba. Ahora, ¿por qué parece ser que había una intención de lanzar esto y se frenó? Bueno, ahí habría que ir. Y la segunda opción... O sea, tú sí crees que había una intención de lanzarlo y que de pronto se frena. Bueno, no puedo decir que ese sea mi criterio, porque a lo mejor la intención fue que nosotros creamos precisamente eso. Es lo que parece. Esto es, eso tú es lo sabes que que parece. ellos son... Ahora, lo que sí es cierto una cosa, tampoco vayamos a creer que para aprobar algo en Cuba se va a hacer desde la ley, desde la Constitución. Porque, por ejemplo, vayamos al tema concreto de la división política administrativa. Lo que se hace hoy en Artemisa y Mayabeque, entre otras cosas, es ilegal, es inconstitucional y se hace. ¿Qué es lo que se hace? Hicieron una división, una estructura nueva de consejo de gobierno, de cómo funciona la Asamblea del Poder Popular, el Ejecutivo como tal, desde la Administración, y eso no está autorizado por la Constitución y por la división política administrativa Pero esos autorizada. eran proyectos. No, eso se está aplicando. Esa es la provincia mía, Artemisa, Pero Mayabeque. o sea, porque China usó un modelo muy similar en algunas regiones para ver cómo las cosas funcionaban o dejaban de funcionar. Eso va en esa normativa. Siempre es así. Ellos prueban sin que esté permitido por la ley y dicen que si funciona, lo ejecutan. Pero al final todo el mundo sabe que esa prueba tiene que triunfar y después la ejecutan aunque haya funcionado. Ellos son maestros de ejecutar tanto física como ideológica. Mañana ellos deciden que eso se va a hacer y lo empiezan a experimentar primero con empresas medianas o chiquitas, pilotos, aunque no esté en la Constitución ni que esté aprobado en ningún lado. Después dicen, esto funcionó, vamos a generalizarlo y después es que lo aprueba la Asamblea, que todo el mundo va a alzar la mano. Lo que le digan. Déjame hacer Un la serie momentito primero, serio. O te lo voy a dejar caliente. O podemos ver el primer capítulo en el cual la Asamblea Nacional del Poder Popular vota no a un proyecto de ley. Serio. Bueno, aquí lo que molesta sobremanera, y por eso estamos tratando de que ese tema se hable de una manera estructurada, es que se haga perder tanto tiempo a una población y a una generación que está esperando cambios efectivos, no cambios prometidos. Entonces, hoy casualmente que estamos dando este programa aquí, tenemos la suerte de que ha salido un comunicado de Engage Cuba, una asociación que está reunida desde el martes, secretamente con ejecutivos del gobierno, para darle un briefing a seleccionados empresarios medianos de los Estados Unidos de hacia dónde va la política de Obama hacia Cuba, que no es clara, completamente clara. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que Cuba tiene también, como decía Jorge, que vender un cintillo de que está cambiando aunque no lo haga. Está como Michael Jackson, parece que va para adelante, pero va para atrás. Entonces, ese cintillo está cumpliendo ese cometido, crear un estado de opinión, porque como tú dices, verdad, el partido lo aprueba todo, pero tú concibes que se haga un 7º congreso del partido y de 670.000 militantes que hay en Cuba, se escoja una avanzada de 3.000 para hacer estas bases, que no es democrático, y de contra no se aprueben las directivas para sugerirle a la Asamblea, trabajen ya una ley que como mínimo en 90 días tienen que hacer un borrador. Pero eso no ha ocurrido todavía. Pero eso ha funcionado antes. Eso sí, esa es la No, mecánica. o sea, se han ampliado esas bases para que todo el mundo No, no, decida. la mecánica es que el Congreso del Partido tira alineamiento. No, real, pero aprueba el ejemplo que tú estás es más o menos lo que ha pasado siempre, ¿no? En el cual una Esa es la minoría ha estructura. ido decidiendo Esa es la estructura, y lo hay que una es. estructura. Lo que está diciendo de Armas en ese aspecto
aquí están las estructuras con capacidad. Formales. Con capacidades, no es que hagan nada, pero están las estructuras con capacidad de hacer, si así lo decidiera. ¿Ok? ¿Cuál es la función de elementos de la oposición, de elementos disidentes y de elementos inclusive leales a un futuro, pero que no esté comprometido con una oligarquía como la existente hoy en día en Cuba? Bueno, pues parte de esta es la función de la utilización de estos instrumentos y parte de lo que hay afuera, más que nada, si es o no es cierto, sí, que claro que no, ¿ok? Aquí hay un millón de otras cosas. Ahora, al final, aquí hay algo diferente. ¿Cuál es la parte diferente de todo esto? Que aquí hay un mundo externo que por primera vez una serie de fantasías sobre el gobierno de Cuba y de Cuba han caído por el suelo. Que por primera vez Tania Bruguera ha salido y se le concedió un doctorado honoris causa. Que hubo escritores, que vienen gente como ellos también, que están propugnando un cambio dentro, y un cambio que puede ser pacífico, pero tiene que ser también cambio, tiene que llevar esto a una estructura. Y que hay un segmento de esta población que vivimos aquí también, que está ávido de ver este tipo de entuertos que hay, pero que pueda tener una significación. Y mira, y si no la tiene, te lo digo dentro del Partido Demócrata, Republicano, los hombres de negocio, las mujeres de negocio y todo, esto no funciona. Gustavo, pero es que yo creo que hay un componente utópico en tu planteamiento exagerado. Siempre lo hay. Ese se llamaba cristianismo antes, se llama otra serie de cosas. Yo me voy más a lo básico. O sea, Cuba ha demostrado que Cuba ha demostrado dos cosas. Primero, que el inmovilismo viene por ley, es un aspecto genético que se manifiesta incluso en lo que no hace. Todos decimos que Cuba no ha hecho ningún cambio. Cuba puede haber hecho un montón de cambios sin concesiones a su proyecto político. Permitir inversiones de cubanos americanos, fíjate que son cosas que van contra la ley, pero que un gobierno en política, y esto lo sabe muy bien Sergio, en política tú puedes lanzar cosas que no puedes hacer porque el otro no puede, por ley no puede. Cuba pudo poner una serie de puntos. ¿Pero cuál es el punto? El punto. O sea, para yo ver si la utopía es o no es. El punto es muy sencillo. Ahora no me ha dicho nada. Te lo puedo decir muchísimo más claro, aunque la conversación no es directamente contigo. Es que no va a ocurrir nada porque tú tienes la sagacidad de advertir sobre el futuro y que para ver estos cambios hay que llamarte a ti para que tú los apruebes. Me parece... Bueno, inmediatamente nos reunimos contigo. Yo no entendí el raspe, pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Tú mismo estás esperando algo que no va a pasar. No, yo no estoy esperando nada, mi amigo. Ese es el problema. Déjalo termina. Porque no vamos a termina. No, nada, si no me quieres dejar terminar. O sea, estamos jugando con elementos que se ponen a debate, a discusión, sencillamente para entretenernos. Lo básico no cambia, no hay democracia, no hay apertura económica y no hay ni siquiera la voluntad de dar una esperanza a quienes esperamos. Regresamos aquí en Prohibido Callarse, como ustedes ven, aquí nadie se va a callar. Regresamos con más.